Vamos a compartir una palabra de Dios en esta mañana, un mensaje que edifique nuestro corazón, que hable a nuestra vida, un mensaje que necesitamos, por lo menos que yo necesito. Quiero compartir el título del mensaje en este día y se llama Una obra de fe. Una obra de fe. Este es un mensaje para poder destacar tres elementos que necesitamos para poder hacer una obra de fe. En nuestra vida como cristianos debemos obrar. Y cuando decidimos obrar, hay tres cosas que usted debe saber. Porque puede ser que usted diga, ¿sabe qué? Yo no sé cómo hacer obras de fe. Y yo le digo, ¿sabe qué? Usted necesita hacer obras de fe. Entonces vamos a orar para que el Señor abra nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y podamos recibir este mensaje. ¿Le parece? Padre, en el nombre de Jesús, a la luz de la Escritura queremos ser enseñados. Y Señor, guíanos. Te pido en el nombre de Jesús que se abra nuestro entendimiento. Y yo te pido sabiduría para que esta palabra, Señor, cale profundo en nuestro corazón y podamos ser instruidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Una obra de fe. En esto me nacen dos preguntas. ¿Usted obra en fe? ¿Sabe obrar en fe? Y si sabe, ¿por qué hace tiempo no realiza obras de fe? ¿Qué le impide obrar en fe? Sabemos cosas que tenemos que hacer, pero no las hacemos. ¿Y por qué no las hacemos? Porque, no sé, algo nos impide obrar. ¿Puede ser? O quizá usted dirá, es que yo no sé de qué se trata esto, qué significa obrar en fe. ¿O qué necesita para realizar obras de fe? Quiero que comprenda el mensaje el día de hoy. Mi intención es poder explicarle qué es una obra de fe, cómo se hacen. Porque como cristianos debemos obrar en fe. Pero hay tres elementos, tres conceptos clave que son los que yo quiero enseñarles. Tres conceptos clave que son los que yo quiero enseñar en este día. Entonces, comencemos. Muy bien. ¿Qué pensamiento viene a su mente cuando hablamos del Arca de Noé? ¿Qué es lo primero que se le viene a usted a la mente cuando hablamos del Arca de Noé? Un barco, animales, que la cosa no estaba bien. Bueno, dependiendo de si usted ya ha escuchado predicaciones sobre Noé, el Arca de Noé, los días de Noé, cuando uno piensa en el Arca de Noé, uno debería decir, ahí hay una obra de fe. O sea, si Dios me enviara hoy a hacer un arca así física y todo, digo, Dios mío. La Escritura habla que Noé era visto como justo en esos tiempos y era mucha la maldad y los seres humanos estaban
cometiendo errores, estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y Dios habla con Noé. ¿Y sabe lo que me gusta de cuando Dios habla con Noé? Dos cosas claves. Dos cosas claves, miren. Dice, Génesis, en el libro de Génesis dice la palabra del Señor, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. O sea, Dios entrega información a Noé y le dice, esto es lo que va a pasar y esto es lo que quiero que hagas tú. Mire, es decir, según la Escritura, las personas estaban obrando mal, fuera de los principios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Dado esto, le dice a Noé, esto es lo que va a pasar. Pero también le dice, esto es lo que quiero que hagas. Y así, míreme. ¿A usted no le gustaría que Dios hablara su vida y le dijera, esto es lo que va a pasar? Y esto quiero que hagas. ¿No le gustaría a usted que Dios hablara su vida y le dijera, mira, esto es lo que va a pasar? Y esto quiero que hagas. Creo que ustedes saben que estamos viviendo tiempos que cambiaron al mundo totalmente. Creo que usted está consciente de que estamos en tiempos diferentes, distintos, con todos los avances tecnológicos, con todo lo que estamos viviendo. Usted sabe que los tiempos se han acelerado. Y el hecho que usted se conecte a esta transmisión, usted está manifestando que sí le interesa saber lo que Dios quiere hablar a su vida. Y así como en los días de Noé, algo semejante está pasando en este tiempo. La Escritura tiene revelación con respecto a este tema. Por eso hoy debemos obrar en fe. Hoy más que nunca debemos desarrollar la capacidad de obrar en fe. Pero usted dice, pero pastor, yo no sé, usted dice obrar en fe, pero ¿qué es obrar en fe? ¿Orar? ¿Qué es obrar en fe? ¿Cantar a Dios? ¿Qué es obrar en fe? Bueno, obrar en fe es obedecer un mandato de parte de Dios a su vida. Un mandato de parte de Dios a su vida. O sea, Noé recibe este mensaje. Dios le habla, le dice, ¿sabes qué, Noé? Esto voy a hacer. He decidido el fin de todo ser. Pero le dice, hazte un arca de madera. Es decir, mira, lo que vaya a pasar te lo quiero contar. Pero también quiero contarte que quiero que hagas esto. Quiero que hagas mi voluntad. Quiero que me escuches. Que atesores esta palabra. Quiero que obedezcas y quiero que trabajes. Eso es lo que Dios le está diciendo. Le da una palabra, él tiene que obedecer y tiene que trabajar.
En este tiempo tenemos que tener palabra de Dios, tenemos que obedecer esa palabra y tenemos que trabajar. No es tan solo tener la palabra y decir, uy, qué bueno, yo ya sé lo que va a pasar. Ah, qué bien. No, no, no. Dios nos tiene que hablar, Dios tiene que hablar a tu vida y tú debes estar atento a eso para este tiempo. Dios tiene que hablar a tu vida y en el nombre de Jesús tienes que obedecer. Y la obediencia va a significar que tienes que trabajar. Palabra, obediencia, trabajo. Para una hora de fe, Noé, para esta hora de fe, palabra, obediencia, trabajo. Se lo quiero aclarar, quiero aclarárselo muy bien. Mire, pastor, ¿qué está tratando de decirnos? Lo que el Señor habló a mi vida. Hoy más que nunca, todos nosotros debemos tener palabra de Dios, debemos obedecer y debemos trabajar. No podemos ser perezosos. Debemos estar atentos a que Dios nos hable. Y cuando Dios nos habla, hay que obedecer y trabajar. Es tiempo de trabajar, es tiempo de obedecer a lo que Dios habla a su vida. Y Dios le va a hablar a aquellos, o sea, Dios nos va a hablar. Y la pregunta es si usted quiere escuchar. El caso de Noé le dijeron esto va a pasar, esto es lo que tienes que hacer. Y en el nombre de Jesús, eso es lo que necesitamos en este tiempo. Oye, esto va a pasar, esto dicen los exámenes, esto es lo que viene, esto es lo que se va a padecer en la tierra, esto es lo que va a pasar en tu familia, mira, esto es lo que se viene, ok, pero Señor, dime, ¿qué hago cuando se venga esto? Quiero que entienda esto. Hay personas que se asustan y dicen, no, ¿ahora qué voy a hacer? No, ahora vas a confiar en Dios. Si ya sabes lo que viene, ya sabes el proceso, cuando a alguien le declaran cáncer, usted ya sabe el proceso que viene y lo que va a tener que enfrentar cuando a usted le declaran que tiene un problema, un tumor, cuando a usted le declaran, mire, ¿sabes qué? Vas a quedar sin trabajo. Cuando a usted le declaran, mire, ¿sabes qué? Estás enfermo, diste positivo. Tú sabes lo que viene, pero tienes que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Ayer hablaba con una mamita que me decía, pastor, tuve que hacerme el examen para saber si salgo positivo. Y lo único que quiero salir negativa a esto para ayudar a mi familia. Es clave entender que si usted sabe lo que va a pasar, tiene que pedirle a Dios qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Cuando recibimos la palabra de Dios en este año, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5, el Señor como pastor nos dijo, esto es lo que viene, esto es lo que viene. Pruebas, se va a probar nuestra fe, pero la fe va a producir paciencia. Pero tranquilos, porque hay provisión, nada nos faltará. ¿Y qué quiero que hagan? Quiero que pidan sabiduría. Quiero que pidan sabiduría, porque yo la daré abundantemente y sin reproche. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5 tiene claro este mensaje. Palabra, obediencia y trabajo. Palabra, obediencia y trabajo. La sabiduría de Dios es para trabajar. Es para orar, es para ser sabios, es para ser entendidos en estos tiempos. Es para edificar. En el caso de Noé, le tocó edificar. No se olvide estas tres palabras. Trabajo, obediencia y palabra de Dios. Pero quizá alguno de ustedes está viviendo batallas. ¿Qué pensamiento se viene a su mente cuando hablamos de una batalla injusta? Hay tantas cosas injustas en esta vida, en esta sociedad, ¿cierto? Pero ¿qué pensamiento se le viene a usted cuando hablamos de una batalla injusta? Por lo general, en una batalla injusta, uno lo primero que hace es
colocarse del lado del más débil. Bueno, en mi caso, no sé, quizá usted siempre se coloca al lado de los más fuertes, no sé, pero hay cosas que pasan en una batalla injusta. Y en el libro de Jueces, capítulo 7, dice, versículo 15, cuando Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, adoró al Señor. Regresó luego al campamento de Israel y dijo, ¡ánimo! Pues el Señor ha puesto en sus manos el campamento de Madián. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Sabe? Gedeón no era la persona más adecuada, según la Biblia, para ir a una batalla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero era el menor de la familia. Dios lo escoge a él para una gran batalla. Y al vencer esa batalla hay libertad para su familia, para su pueblo. Puede ser que tú estés brindando una gran batalla y no te sientas capacitado para hacerlo, pero quiero decirte que hay una recompensa después de esta batalla que estás dando. En el nombre de Jesús, escucha esta palabra. Hay una recompensa de Dios para tu vida en esta batalla que estás dando. Aunque parezca injusta, aunque parezca difícil, en el nombre de Jesús hay una recompensa. Escúcheme bien, usted que ha decidido avanzar con fe, usted que ha decidido creer en la palabra de Dios, usted que quizás no califica para esta batalla, quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Hay una recompensa de parte de Dios, así que siga adelante. Gedeón le pasó eso. A Gedeón lo que le sucedió fue que primero él no estaba capacitado, pero decidió tomar esta palabra que Dios le había dado y recibió un respaldo multitudinario por la gente. Pero ¿sabe qué? La gente, después él tuvo que hacer limpieza. Tenía respaldo de miles, pero Dios le dijo, no, así no me gusta. Quiero que sea a mi forma. Si usted va a dar una batalla y usted quiere hacerlo a su estilo, a su forma, entonces usted financia. Pero si usted va a dar una batalla con Dios y Dios está de su lado, usted tiene que obedecer al Señor y empezar a hacer cambios en su vida. ¿Para qué? Para que Dios sobre. Entonces, ¿qué pasó en el caso de Gedeón? El Señor dijo, quiero que hagas esto, obedece. Quiero que hagas esto otro, obedece. Ahora quiero que hagas esto, obedece. Y en la medida que él iba obedeciendo, parecía que la batalla se volvía más injusta. Hasta que el Señor le regala un sueño y la revelación de este sueño. Es decir, llega allí con los recursos que Dios le dio. Va a dar la batalla. Y escucha un sueño. Que no era su sueño, pero escuchó un sueño y escuchó la interpretación del sueño. Mire, y en ese contexto está a punto de dar la batalla a Gedeón con los pocos recursos que tenía, pero había un diseño de Dios. Y dice que cuando Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, adoró al Señor. Regresó luego al campamento de Israel y declaró, ánimo, pues el Señor ha puesto en sus manos el campamento de Madián. Aparecen nuevamente estos tres conceptos. Una palabra de Dios, obediencia y trabajo. Quiero repetirle, para obrar en fe, tienes que dar batallas. Yo no sé, quizás estás dando la batalla contra el cáncer, estás dando la batalla contra el COVID-19, estás dando la batalla en lo financiero, estás dando la batalla contra el Alzheimer, estás dando la batalla contra un tumor, estás dando la batalla contra los problemas familiares, estás dando la batalla con la inserción al mundo laboral, estás dando la batalla, yo no sé, en el área familiar, en tu área matrimonial, en tu relación padre-hijo, madre-hija, padre-hija, madre-hijo, no sé, pero quiero decirte algo. Gedeón tenía una palabra de Dios. Gedeón decidió obedecer y Gedeón decidió hacer las cosas en el orden de Dios. Entonces yo te invito, si tú dices, yo ya no sé qué hacer, necesito encontrar un trabajo,
Pídele dirección al Señor, pídele dirección a Dios. Pide dirección a Dios. Y date cuenta de esto. Gedeón tiene la palabra de revelación. Gedeón obedece una y otra vez. Y Gedeón trabaja en un diseño y lo ejecuta. Y no queda a medias. No quedó a mitad de camino. Si usted comenzó algo en el nombre de Jesús y el Señor lo respaldó, termínelo. No lo corte. No lo corte. Si usted inicia algo con Dios, termínelo con Dios. Obrar en fe también significa dar batallas. Y esas batallas que damos, son batallas en donde debemos tener una palabra de Dios, donde debemos obedecer y debemos trabajar. Quiero que entiendas esto, para hacer obras de fe hay que trabajar. No nos podemos quedar esperando. Sí, es verdad, escribamos lo que vamos a hacer, pero realicémoslo, llevémoslo a cabo. Si tú eres una persona que dice, sabes que yo quiero estudiar, entonces dime, ¿qué carrera quieres estudiar? ¿Dónde se estudia esa carrera? ¿Cuánto vale esa carrera? Y empieza a enviar correos electrónicos, ¿cierto? Para informarse de esa carrera, para ingresar y postular a las becas, pero usted tiene que trabajar. Si usted dice, ¿sabe qué? Mire, yo quiero una casa propia. Bueno, entonces, vaya, empiece a ver cuánto valen las casas, la usada, las nuevas, los departamentos. Vaya, pida la información, imprima las cotizaciones, vaya al banco, vea, pero trabaje. Ay, pastor, es que me canso. No, es que tiene que llegar hasta el final. Pone en oración, coloca allí las propiedades que tú dices, mire, una de estas, Señor, que tú me quieras dar en el nombre de Jesús. Bueno, atrévase, pero trabaje. Obrar en fe significa dar batallas también. Pero en la medida que damos batalla, el Señor nos va enseñando. El Señor te va a enseñar. Te lo profetizo en esta mañana. El Señor te va a enseñar a dar esa batalla en el nombre de Jesús. Que se abra el entendimiento, que recibas sabiduría, conocimiento, inteligencia para avanzar, para hacer obras de fe. Como Noé hizo el arca, como Gedeón tuvo un diseño diferente, distinto. Loco, imagínense, con un chofar, y vamos. Pero el Señor le dio la victoria, le dio la revelación. Quiero que entienda esto. Gedeón tiene la palabra y la revelación. En el nombre de Jesucristo. Se lo explico en español. Dios te habla el principio y tengas el entendimiento para ponerlo en práctica. Pero debes ponerlo en práctica. Si tú decides que tiene que haber un cambio financiero en tu vida, debes tomar los principios y ponerlos en práctica. Si tú decides tener un cambio de comportamiento, entonces debes tomar los principios y ponerlos en práctica. Que venga una revelación. Mira, reciba esta enseñanza. Que Dios me enseñe y que Dios me revele cómo poner en práctica lo que me enseñó. Que Dios me enseñe y que Dios me revele cómo poner en práctica lo que me enseñó. Puedes hacer esa oración en este momento para obrar en fe. Debes atreverte en el nombre de Jesús. Mire, yo doy gracias al Señor porque el Señor me mostró algo y yo pedí consejo a mi esposa. Le dije, amor, mira esto. Mi esposa dijo, hazlo. Y de un momento a otro, de un año a otro, pasaron cosas que jamás me imaginé en mi vida que iba a vivir. Jamás me imaginé en mi vida que yo iba a vivir. En serio que sí. Jamás me imaginé en mi vida que yo iba a vivir ser honrado de parte del Señor. Porque en mi corazón, esta semana, el Señor habló a mi vida y me honró y dije, Dios mío. Pero fue porque obré en fe. Y dejé las voces que me limitaban de lado y dejé mis propias limitaciones porque han pasado los años y yo decía, Señor, pero ya no tengo la misma capacidad. No. Es verdad, no tienes la misma capacidad, pero tienes al Dios que te capacita. Tienes al Dios que te abre el entendimiento. Tienes al Dios que coloca la gracia en tu vida. Tienes que dar la batalla. Usted no me puede renunciar a la batalla.
Ay, pastor, cuente el testimonio. No, no se lo voy a contar. Quiero decirle que usted me ponga atención. Tienes que dar la batalla. Pero debes tener palabra, debes ser obediente y debes trabajar. Te lo repito en el nombre de Jesús, tienes que trabajar. Las obras de fe no se construyen solas, las obras de fe se construyen con trabajo. Vamos, le voy a mostrar la siguiente imagen. ¿Qué se viene a su mente? Ahí está. Un tabernáculo, una obra de fe. ¿Qué se viene a su mente? ¿Qué pasa por su mente cuando ve un tabernáculo? Ah, ya. ¿No sabe lo que es un tabernáculo? Yo se lo explico. Tabernáculo es un lugar de encuentro. Esta era la situación. El pueblo de Dios estaba en Egipto esclavo. Entonces, el Señor lo liberta, lo saca de la esclavitud de Egipto. Y en medio del desierto y en medio de las pruebas, les da un diseño para que nunca se olviden de él y para que tengan un lugar de encuentro. Y este diseño se lo entregan a Moisés. Y Moisés lo tiene que construir. Este diseño tiene partes, tiene atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y en cada uno de este diseño, este lugar de encuentro, debe tener ciertos elementos. Claramente Moisés era un líder, pero no era un orfebre, no era un hombre que supiera de tela. Había muchas cosas que él no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le añadió personas para poder cumplir esta obra de fe. Hay obras de fe que no puedes hacer solo ni sola. Necesitas de otros. Y esto le pasó a Moisés. Dios le mostró que tenía que hacer esto. Imagínense, tengo el diseño. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago una obra de fe con tales características? Escapa mi capacidad. Eso significa que necesitas de Dios. Enseñanza. Cuando Dios te manda a hacer algo que escapa a tu capacidad, prepárate, porque necesitas que Dios te añada. Necesitas de Dios en tu vida, o sea, necesitas fe. Hay obras de fe que tienes que hacerla con otros y te conviene involucrar a otros. Quiero que entienda esto. Le conviene involucrar a otros. Porque Dios... tiene que leer usted Éxodo capítulo 36, versículo 8. Porque una cosa es que Dios nos envía a hacer una obra de fe. Y otra cosa es qué sucede con las personas que nos ayudan en esa obra de fe. Mire lo que dice aquí. Éxodo 36, 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra. ¿Vio? Todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra. Sigamos leyendo. Hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Me gusta saber que el Señor nos sorprende. Que Dios coloca hermosas personas con un corazón lleno de sabiduría del Señor. Léalo ahí está. Quienes construyeron esta obra fueron sabios de corazón. Sabiduría de Dios en sus corazones había para ser parte de la obra de fe. Obraron con excelencia, es decir, lo mejor posible hicieron. En ese lugar, en el tabernáculo, ese lugar de encuentro. No. Sí. ¿Qué nos está diciendo, pastor? No, sí. Cuando usted decide involucrarse con un hombre que tiene un diseño de Dios, Dios va a llenar su corazón de sabiduría. Dios lo va a sorprender. Mire, la escritura es clara. Llenó su corazón de sabiduría.
Corazones sabios. Pero ¿quiénes fueron corazones sabios? Pero léalo, pues léalo, ahí está. Éxodo 36:8. Los que hacían la obra. Por eso, en esta transmisión, quiero pedir que el Señor llene tu corazón de sabiduría. Pero para eso tienes que obrar en fe. Para eso tienes que trabajar. Para eso tienes que tener una palabra de Dios en tu vida. Para eso. Moisés tenía una palabra. Moisés obedeció y llevó a otros a obedecer. Y en el nombre de Jesucristo yo quiero llevarte a obedecer hoy al Señor. Quiero llevarte a que lo que tú vas entendiendo del Señor lo pongas por obra, lo pongas por práctica. En el nombre de Jesús, obra en fe. Pide, Señor, háblame, Señor, dime cómo hacer. Obedezca, atrévase. En estos tiempos que estamos viviendo necesitamos obrar en fe. Un sacrificio, una obra de fe. ¿Qué pensamiento se viene a su mente cuando piensa en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que viene a su mente? Son tantas las cosas que se vienen, ¿cierto?, a nuestro corazón, como un hombre dio su vida por nosotros, como no evitó ese sufrimiento, ese padecimiento. La cruz del Calvario habla muchas cosas. Y no fue lo único, sino que fue parte de la obra de fe de Jesucristo en nuestra vida. Porque Jesucristo, su vida completa, fue una obra de fe. ¿Vamos a la palabra? Lea conmigo. Lea conmigo en Mateo 27, del versículo 46 en adelante. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y, tomando una esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, lo entregó. El sacrificio de la cruz de Cristo es testimonio de un padecimiento que creo que es imposible de dimensionar. Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero sin duda, no creo que podamos dimensionar todo el sufrimiento, porque hay un sufrimiento físico, pero también hay un sufrimiento en el espíritu, hay un sufrimiento en el alma, en todo el ser. Enfrentar la muerte. Sentirse solo. ¿Por qué me vas a abandonar? Un momento y que, ¿dónde está mi Padre Celestial, que siempre me da instrucciones? Me decía, hay momentos que uno se siente solo en la vida, claro, y es válido, pero eso no cambia tu convicción. Ay, no, es que yo ya no tengo amigos. Es válido, pero recuerda que Jesús es tu amigo. Ay, es que nadie me atiende. Dios te puede atender. Puedes sentirte solo. Pastor, ¿y usted se ha sentido solo? Por supuesto que me he sentido solo. Durante mi vida completa he pasado escenas donde me he sentido solo, pero solo. En mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. ¿Cómo lo sé? Porque hoy día me muestra. Me muestra escenas de mi vida que yo lloraba porque me sentía solo, abandonado. Me daban rabia algunas cosas que pasaban.
Pero Dios estaba ahí protegiéndome. Mi hija Zoe tiene el hábito, porque es un hábito en ella, de que estemos juntos antes que ella duerma. Ella lo exige. Y ella me pide que le cuente una historia de mi vida, le cuente una historia inventada y además oro por ella y le doy su bendición todas las noches. Hay noches que por estudiar, por reuniones, me paso de largo y ella no se duerme hasta que pasan estas 3 cosas. Y ayer le contaba una historia que el Señor trae a mi memoria. Y yo nunca estuve solo. El Señor estaba ahí. Porque digo, ¿cómo se me ocurría hacer las cosas cuando niño? Esas cosas, y yo le explicaba. Y ella se lo imaginaba. Pensaba que estaba solo, pero no estaba solo. Era el Señor que me estaba dando instrucciones. Decía, mira, salgan de esta forma. Hagan esta situación de esta forma. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque si no, no estaría aquí. Realmente el Señor siempre estuvo ahí. Sí me siento solo, pero está el Señor conmigo. Es lo que Jesús dijo. Me has abandonado, pero al final dijo, no. Ahí está el Señor. Y el Señor le puso gozo delante de él y entregó. ¿Esto qué significa? Que en la cruz del Calvario había palabra, obediencia y trabajo. Quiero decirle esto. La cruz del Calvario solo era una etapa. Y Jesucristo obedeció. Y obedeció. Es decir, mire, él obedeció al escoger a Judas Iscariote, el que le traicionó. Él obedeció al escoger gente tan porfiada. Uy, que eran duranos, Dios mío. Pero Dios los tomó. Así como me tomó a mí, como le tomó a usted. La cruz del Calvario solo fue parte, porque después vino todo lo que es el holocausto de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían que seguir el proceso completo del Cordero. Pero yo quiero decirle esto en el nombre de Jesús. Jesús tenía palabra de su Padre que la obedeció y trabajó y trabajó. Quiero que entienda esto y póngame atención porque ya estoy terminando. Todo lo que hemos visto, el arca, la batalla, trabajar en equipo, el holocausto, el tabernáculo y Jesucristo en la cruz del Calvario son obras de fe. Hombres, mujeres entregaron su vida por obras de fe. Y cuando leemos Santiago capítulo 2 versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Que no se te muera tu fe. Mire, ejemplo muy práctico. Si tú tienes fe, si tú tuviste fe para llegar a esta conexión, Dios ha hablado a tu vida. Cuando tú dejas de obrar en fe, tu fe se muere. Cuando tú dejas de obrar en fe, tu fe se muere. Te lo repito. Cuando tú dejas de obrar en fe, tu fe se muere. Una vez más. Cuando tú dejas de obrar en fe, tu fe se muere. ¿Por qué? Por lo que dice acá en Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el nombre de Jesús, obrar en fe es tomar nuestra vida, así como lo hizo Noé. ¿Sabes qué? Cambio de planes. A toda la familia, nos ponemos a construir un arca. Cambio de planes. Gedeón le dice a su familia,
Familia, cambio de planes. Ya no vamos a luchar más con estos que nos vienen a saquear. Los vamos a vencer. Obra de fe. Vamos a avanzar. En el nombre de Jesús, cambio de planes. En el nombre de Jesucristo se lo estoy diciendo. Cambio de planes. Esta mañana, cambio de planes. Vamos a orar en fe. Vamos a hacer obra de fe. Cambio de planes. Moisés, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a construir. No, pero ¿para qué vamos a construir en el desierto? Olvídate si vamos en movimiento. No, vamos a construir el tabernáculo. Lo vamos a armar y lo vamos a desarmar. Trabajar, trabajar. Trabajar para construir. Trabajar para armarlo. Trabajar para usarlo. Trabajar para desarmar. Armar y desarmar. Armar y desarmar. Armar y desarmar. Obra de fe. Yo soy una de las personas que le gusta armar y desarmar. Si no, pregúntele al equipo de alabanza de Tiempos de Fe. Oh, el pastor arma, cambia, ajusta, cambia. Esto ahora, esto otro. Armar y desarmar, armar y desarmar. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene que mantener activos y nosotros debemos dedicar nuestra vida. Nuestra vida. Mire lo que dice la palabra del Señor. Que no se te muera tu fe. Que no se te muera tu fe. Pero pastor, entonces, ¿y cómo lo hago? Obra de fe. Esa es la solución. Tienes que empezar a obrar en fe. Si tú ves una persona que deja de obrar en fe, entonces está perdido, se le va a morir la fe. Y cuando se nos muere la fe, nuestra vida deja de agradar a Dios. Hay personas que han dejado de congregarse, dejaron de obrar en fe. Pregúntenle cómo están. No, si yo oro. No. Si esto no consiste. No, si Dios a mí me habla. Sí, pero obedeces. Pero muéstrame tus obras y veré tu fe. Muéstrame tu fe y veré tus obras. Y según lo que hemos visto en la Escritura, palabra, obediencia y trabajo. Ese es el mensaje para ti este día. ¿Quieres el favor de Dios en tu vida? ¿Quieres agradar a Dios? Obra de fe. La fe sin obra es muerta. Las obras de fe son la evidencia de que Dios ha tratado en nuestro corazón y en nuestra vida. El mensaje en el nombre de Jesús es este: que nuestra vida sea una obra de fe. 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 Por eso, mi fe no muere. Porque aunque tenga poquitita, la uso. Anhelo que esta palabra haya calado profundo en tu corazón. Y en el nombre de Jesucristo, permíteme orar. Si eres uno de los amigos y amigas que le enviaron el link y se encontró con esto, dice, ¿qué está hablando este caballero? Bueno, este caballero se llama Ricardo Díaz. Y un día tomé una decisión, recibir a Jesús en mi corazón cuando estaba en la universidad, tenía 19 años, cuando iba a las salas de clases con hambre porque no tenía para comer, cuando no tenía ni ropa para vestirme, me vestía súper mal, pero era porque no tenía dinero para vestirme. Cuando inicié algo que jamás pensé que iba a terminar, una carrera universitaria. En esa oportunidad me regalaron un Nuevo Testamento, conocí la palabra de Dios, decidí obedecer a ella y comencé a trabajar en ponerla en práctica. Y así Dios me ha beneficiado. Eso pasó hace 27 años. Y hoy puede comenzar a pasar en tu vida. Allí donde tú estás, ¿qué te parece si haces esa oración que yo también hice? Que está en el libro Romanos, que habla que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y Salvador, serás salvo. ¿Qué te parece si oras conmigo a esta oración? Repítela, mira. Señor Jesús, hoy te confieso
como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y mis faltas. Enséñame a hacer obra de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme orar por tu vida. Padre, oro por todos aquellos que han hecho por primera, segunda o tercera vez esta oración. Te pido, Espíritu Santo, que tú los toques. Si están enfermos, sean sanados. Y si están cautivos, sean libres. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Palabra, obediencia y trabajo. Obra de fe. Si haces obras de fe, tu fe no se muere. Si dejas de obrar en fe, tu fe se muere. Y si tu fe se muere, dejas de agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Con mi fe. Pero la fe sin obra es muerta. Este es tiempo de obrar en fe. Una obra de fe nos salvó. Una obra de fe nos saca victoriosos de cualquier batalla. Una obra de fe lleva a quienes nos rodean a que reciban sabiduría de Dios y sean beneficiados. Jesucristo fue nuestra arca, dio nuestra batalla y es quien nos abrió la puerta a ser llamados hijos de Dios. Amén. Porque Jesucristo, su vida fue una obra de fe. Por eso te invito a declarar en este día que mi vida sea una obra de fe. Si quieres lo puedes escribir allí en las redes sociales. Que mi vida sea una obra de fe en Jesucristo mi Señor. Quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a que oremos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oro y te pido, Señor, que todos los que están viendo, Señor, puedan ser bendecidos por ti. Hoy declaramos, Señor, que tú debes trabajar en nuestra vida y tenemos fe para que trabaje en nuestra vida, trabaje sobre nuestro carácter, trabaje sobre nuestros pensamientos, trabaje sobre nuestro hablar, trabaje sobre nuestro oír, trabaje sobre nuestro hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos sabiduría, conocimiento, inteligencia en tu palabra. Señor, danos el coraje para obedecer a tu palabra y ponerla en práctica, ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo, Dios, enséñanos a trabajar. Danos las capacidades, danos las habilidades para trabajar. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú eres, Señor, quien nos respalda. Tu favor es con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que están viendo y que se pongan manos a la obra, a obrar en fe. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Que nuestra vida sea una obra de fe. Amén. Amén. Doy gracias al Señor, porque el Señor es bueno. Y porque te has quedado hasta el final del mensaje, para que Dios siga hablando a tu vida. Síguenos ahí en las transmisiones de Tiempos de Fe. Mi nombre es Ricardo Díaz Ibáñez, junto a María Eugenia Lara somos pastores de esta congregación. Y para nosotros es una alegría disponer este mensaje para que Dios obre en tu vida. Porque toda obra de fe, Dios la respalda. Porque la fe agrada al Señor.